de x igual, por ejemplo, x al cuadrado, ¿sí? Esta es una función, en este caso es una... ¿Se acuerdan de esta función? ¿Cuál es la representación gráfica de esta función? Una parábola. Una parábola. Pero para definir una función me está faltando algo, ¿sí? Me está faltando... escribe un poquito más abajo. Es decir, f, esta función, va, por ejemplo, de los reales a los reales, ¿sí? Este es dominio y recorrido. ¿Estamos? Y ahí está la triada famosa, dominio, recorrido. Profesor, no se ve todo el pizarrón. Ah, ¿no se ve? No, no ahí. se ve el pizarrón. A ver, ¿Podría ponerlo un poquito más arriba, por favor? Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. Gracias por avisar. Bien. Si no, profe, escriba un poquito más abajo, como a usted le convenga, para que no esté moviendo la cámara. Es más fácil que escriba un poquito más abajo. Bueno, ahí dice, a ver. Ahí no se ve la puntita del 2, nada más. Entonces estaría bien. Ah, bueno, el resto sí es la triada F que va de R en R. Ahí está mejor. A ver. Sí, profe, Sí, está bien. ¿Se ve ahí? Sí, profe, ahí se ve mejor. Pasa que hay que poner pantalla completa, chicos. Si lo ven en pantalla, en ventana, no lo van a ver completo. Claro, este es el tema. ¿Se ve ahí, chicos? Me interesa que vean. Sí, profe, se ve de 10. Bueno, listo, entonces. Volvemos. Estoy hablando de análisis matemático 1, que decíamos que trabajábamos con funciones de una variable real, ¿sí? Se llaman esas funciones escalares, aquellas cuyo dominio es el conjunto o un subconjunto de números reales y el recorrido, ¿sí? Es también el conjunto de números reales. Estamos, funciones escalares. ¿Se acuerdan de esa definición? Sí, hasta ahí venimos bien, profe. Bien. Entonces, análisis matemático 1, estudiamos funciones escalares, ¿sí? De una variable real. ¿Estamos? Y respondí a esta expresión, y igual a f de x, ¿ven? Ahí está. Esta es la variable independiente y es la variable dependiente. Decíamos, y es la imagen de x, ¿sí? O la transformada de x por las funciones y. ¿Se acuerdan todo eso? Sí, perfecto, de 10, sí. Hasta ahí venimos bien, profe. ¿Estamos, chicos? Entonces, eso es análisis matemático 1. En análisis matemático 2, vamos a trabajar con funciones de 2 o más variables. ¿Me entienden? ¿Sí? Perfecto, sí. Bien. Y esto es la realidad, chicos, porque, por ejemplo, yo tengo que calcular la superficie de algo. Es x por y. Superficie, ¿sí? Es base por altura, x por y, ¿sí? Estamos, por ejemplo, de este rectángulo. Superficie es x por y. Entonces, esta función S es de dos variables, x e y. U otro ejemplo, lo vieron en física, el trabajo que es fuerza por distancia, ¿sí? Fuerza por distancia. W es una función de dos variables, ¿sí? Y puedo estar toda la tarde mencionando ejemplos. Por ejemplo, otro f de x y z, le voy a llamar W también, esto, o le llamamos T. Esta función x y z puede ser la que me da el volumen de un paralelepípedo cuyas aristas son x y z. Una caja de zapatos. Ahí están. X, ¿sí? Y z. ¿Estamos? O sea, este volumen, llamémosle B, que queda mejor, que es el volumen de este paralelepípedo, es función de tres variables, x, y z. ¿Me van entendiendo respecto a la aplicación?
Sí, 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 profe. sí. Sí, sí. las funciones de varias variables. Y hay un caso interesante, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este ya es que, por ejemplo, dije que el índice de precio del consumidor, chicos, que lo recopila MEAME, la Oficina de Estadística, depende de 95.000 variables. Esas variables, ¿sí? Son los precios, mejor dicho, de 95.000 artículos de consumo, que incluye también bienes y servicios. Por ejemplo, gas, electricidad, las provisiones, etcétera, etcétera. Entonces, justifica, ¿sí? Justifica el análisis matemático, el estudio de estas funciones. ¿Me van entendiendo? Sí. Estamos, chicos, entonces, miren la utilidad que tienen, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hablar de la definición de funciones, ¿sí? Vamos a hablar primero de funciones de dos variables. El título grande sería, bueno, esto es análisis matemático 1, ¿sí? Es una intro, y acá en análisis matemático 2, el título, porque así, si siguen el programa, que ya lo compartí en el aula virtual, ¿no? Es funciones de varias variables. Así lo van a encontrar en el programa. Funciones de varias variables, ¿sí? ¿Qué sería la unidad número 1 de ese programa que está en la página, en el aula virtual? Bueno, voy a hablar de la definición, ¿sí? De funciones, me voy a limitar primero a dos variables, ¿sí? Sea de un conjunto de pares ordenados de números reales, de números reales, si a cada par ordenado xy de D le corresponde un único número real f de x y se dice que f es función de x e y. A ver, ¿qué dije? No dije nada para ustedes, porque... A ver, vuelvan un poquito a análisis matemático 1 para que puedan entender lo que acabo de leer, que es la definición de funciones de dos variables. Recordemos la definición de función en análisis matemático 1. ¿Alguien se acuerda? Sí, profe, es el Digamos, conjunto de elementos, del conjunto de elementos que comparten solamente un valor de otro conjunto. Más o sí, menos por ahí. más o menos. O sea, la idea la tiene, ¿sí? La idea la tiene. Una función, a ver, es una relación, ¿sí? Que asigna a todo elemento del conjunto A, que era el conjunto de partida, uno y solo un elemento del conjunto B, que es el conjunto de llegada. ¿Se acuerdan? Sí, y esa sí, relación sí. tenía dos condiciones, la unicidad y la existencia. Existencia y unicidad. Muy bien. Entonces, a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen en el codominio. ¿Qué pasa en análisis matemático 2 con funciones de dos variables? El dominio en análisis matemático 2 es el conjunto de pares ordenados, ¿sí? A ver, de nuevo, en análisis matemático 1 yo tengo el conjunto A y el conjunto B, y esta asignación o relación que le llamábamos F, que asigna a cada elemento de A una, dos. Acá yo lo que tengo en el conjunto son pares ordenados x, y esto asigna, ¿sí?, un elemento z
en el conjunto. Mi dominio en análisis matemático 2 son pares ordenados. ¿Y qué quiere decir un par ordenado? ¿Qué es un par ordenado? Que ya no tengo, digamos, un solo elemento como tenía antes, que era X, sino ya tengo dos elementos, X e Y, que podría denominarlos como una coordenada, si se quiere. Bueno, pero ¿por qué digo ordenado? Par ordenado. Porque cada Porque uno se tiene centra en su- el eje de la X y de la Y. Claro, pero se respeta el orden. No es lo mismo IX que XY. Claro. ¿Está bien? ¿Estamos? O sea, Bien. es un par ordenado. Par es dos elementos donde se respeta el orden. Entonces, vuelvo a insistir con eso. En análisis matemático 2, mi dominio es un conjunto de pares ordenados. ¿Estamos, chicos? Que asignan, ¿no es cierto? Hay una función que asigna a cada par ordenado del dominio uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Porque digo, es función, si no, no sería función. ¿Van viendo la analogía entre el análisis 1 y 2? Sí. Esta la vamos a hacer todo el año, esa comparación. ¿Sí? Profe, entonces, el par ordenado tiene un solo elemento de llegada. Sí, dos. pero Uno. uno y solo uno, porque es una función, ¿sí? Claro. Que asigna cada par ordenado del dominio una y solo una imagen en el conjunto, ¿sí? En el conjunto de llegada, ¿sí? Profe, entonces se respeta las reglas, entre comillas, de la relación de análisis 1 de unicidad y existencia. Sí, Nada más que en señor. vez de hacerlo con una variable, lo hacemos con un par ordenado y Perfecto. una imagen de llegada. Totalmente, totalmente. Por eso ya se llaman funciones. Esa es la característica de la función, ¿sí? Que asignan uno y solo un elemento en el conjunto de llegada, el recorrido en este caso, ¿sí? Bueno, Listo, profe. Hasta ahí vamos bien. ¿entendieron eso? Vamos a la definición de funciones de dos variables, f de x y y. Borramos un poco el pizarrón. No sé si les interesa que por ahí en otras materias, a los alumnos les gusta que yo les saque fotos a lo que escribo en el pizarrón y se las pase al grupo, por si les interesa. Cuando no veamos nada, profe, y le decimos que saque una foto, o no se ve bien, y ahí... Además se está grabando, profe. Sí, pero a veces por ahí no salen bien no salen tan bien las grabaciones. Parece que son efectivas las fotos, ¿no? Bueno, no importa, ya lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha. Ahora sí, voy a hablar de la definición, porque creo que han entendido este concepto. Sea D un conjunto de pares ordenados de números reales, esos X e Y, de los que le hablé, y digo, si a cada par ordenado X y de D, de ese conjunto que yo le llamé D, le corresponde así, sea D. D es un conjunto de pares ordenados X y Y. Eso es lo que dije, ¿no es cierto? Es un conjunto de pares ordenados X y Y que pertenece al conjunto, ¿sí? Pares ordenados en D. Y esto, si es pares ordenados, pertenecen a L2, ¿sí? Entonces, sea de un conjunto de pares ordenados, L2, que es el plano. Eso lo vieron, ¿no? Cuando les definieron el plano en análisis matemático 1. Bueno, si a cada par ordenado X y Y le corresponde un único número real, f de X y Y, se dice que f es función de X y Y. Es decir, le voy a llamar z a f de X y Y. ¿Sí? Si a cada par ordenado, ¿sí?, de este conjunto de le corresponde como imagen f de X y Y, que yo le llamo z, se dice que esa es una función en las variables X e Y. Z
es la variable dependiente, mientras que X e Y son variables independientes. ¿Estamos, chicos? Entonces, el conjunto D se llama dominio de definición o dominio de existencia de la función, ¿sí? Y el correspondiente valor Z, que es igual a f de x, y es el recorrido de la función, ¿sí? Veamos la interpretación geométrica del dominio de la función. Si a cada par ordenado x, y le hacemos corresponder un punto del plano, el dominio de la función estará representado por ese conjunto de puntos del plano. Es decir, el dominio, tal como le dije, si son pares ordenados, está representado en el plano O, X e Y. Acá se representa el dominio. ¿Me entienden? Porque son pares ordenados. Ya sabíamos eso, que hay una correspondencia biunívoca entre puntos del plano y pares ordenados. Estamos, cada par ordenado, por ejemplo, tengo un punto acá. Es lo que yo decía antes, profe, como las coordenadas, digamos. P es la representación, ¿sí?, gráfica del par ordenado XY. Es decir, a cada par ordenado de números reales, ¿sí?, le corresponde un punto P del plano y viceversa. Cada punto P del plano, ¿sí?, representa un par ordenado de XY, que no son otras que las coordenadas como dijo usted. ¿Estamos, chicos? Profe, tengo una duda. Entonces, sí, es decir que nosotros en este tipo de funciones multivariables, el dominio va a hacer referencia a todo el plano en sí, no como antes que le hacía referencia a un único, digamos, a una única coordenada. El dominio antes estaba acá, ¿se acuerdan? Claro. Sobre las X, porque la variable era X y función de X. ¿Se acuerdan? Sí, perfecto. Igual a f de X. ¿Dónde representamos? Antes el dominio era un recto, ahora es todo un plano, todo el plano. Exactamente. Ojo, depende de la función. Puede ser todo el plano, ya vamos a ver ejemplos de eso. Precisamente de eso se trata el práctico. Puede ser todo el plano o parte del plano. ¿Me entienden? Algunos puntos del plano. Depende de la función. Ya vemos ejemplos. Pero me van entendiendo hasta ahí, es fundamental lo que me entiendan. ¿Sí? Sí, de 10. Bien. Puede ser, como dije, todo el plano, parte del plano, limitado por una curva que se llama frontera. ¿Sí? Si el dominio no incluye los puntos de la frontera, se llaman puntos interiores. Y el dominio es abierto. Y bueno, y si lo incluye, el dominio es sellado. Ya vamos a ir viendo eso en la práctica. ¿Sí? La forma usual de escribir una función de 2 o más variables es por medio de una ecuación. ¿Sí? Podemos tener funciones de varias variables, de 3, de 4. Fíjense, si tengo una función de 3 variables, a ver, esta por ejemplo, W igual a f de x y z. ¿El dominio cuál va a ser? Las 3 coordenadas, o sea, va a ser un espacio, un plano, un espacio. El dominio va a estar ubicado en el espacio tridimensional el que conocemos. ¿Me entienden? Sí, de 10. Y si en vez de 3 variables tiene n variables, porque también se tiene el título, funciones de varias variables de n. Si no Matemática cuántica, profe, eso ya. Matemática cuántica es eso ya, profe. Claro, eso es lindo, claro. Miren, el dominio va a ser una función, ¿no es cierto?, de n variables, y esas n variables no las puedo ver, pero sí las puedo imaginar. Y para eso tengo abstracción. ¿Sí? O sea que cada vez que sumo una variable necesito más, digamos.
cuarto plano, en quinto plano. Cuarto, quinto, ¿sí? O la n dimensión, la dimensión n. ¿Me entienden, chicos? No es fácil verla, pero sí existe. Estamos, claro, sí. No lo puedo graficar, no lo puedo ver, pero sí lo entiendo. Sí, y existe eso. ¿Estamos? Entonces, hasta 2, 3 variables al dominio. Fíjense que solo estamos hablando de dominio. Nada más que de dominio y la interpretación geométrica del dominio. Hasta 2, 3, hasta ahí lo veo. Después no, ¿eh? Imposible, pero sí. Pero sí. Se podría decir que si nosotros podríamos interpretar más que el espacio, ¿no? Se podría decir que nosotros estaríamos trabajando la gráfica en las variables, en el número de variables más 1. Por supuesto, así es. Claro que sí. Y ya vamos con eso. Muy bien. Muy bien. Veamos una función, entonces, volviendo al dominio. Yo tengo una función, por ejemplo, z, función de x e y, igual, por ejemplo, a x cuadrado más y al cuadrado. Si les pido el dominio de esa función, ¿cuál va a ser? Todos los números reales. Ahora son pares, dijimos. Todos los pares. Claro, la gráfica de x al cuadrado más y al cuadrado daría como un círculo. Y ese sería el dominio, el círculo, digamos, todos los puntos de ese círculo. Y lo van a simbolizar así. El dominio, en este caso, es todo el plano, porque es el conjunto de los pares ordenados x, tal que x y pertenece al plano, y el plano es R2. Eso lo vimos en análisis matemático 1, ¿sí? El plano es R2. Entonces, para esta función, el dominio es todo el plano. ¿Se entiende? El dominio es todo el plano XY. XY. Este plano, ¿sí? Es el dominio de esa función que yo le llamé x cuadrado más y cuadrado. Bien, les doy otro. Otra función. Borremos esto. Z igual al logaritmo natural de x más y. En los parciales y en los finales pido determinar el dominio de la función y representar gráficamente. Díganme cuál sería el dominio de esa función. Todos los reales positivos. ¿Qué dice el resto? Acuérdense que estamos en el plano. No me digan, me dicen reales positivos, yo me imagino X. Yo no me imagino pares ordenados. Acuérdense que el dominio son pares ordenados. El par de ordenados del plano sería, todo el plano, como hizo... Todo el plano. Y si X vale 0, Y vale 0... Que tiene que ser R2 estrictamente positivo. Profe, permiso. Todos los pares ordenados mayores a 1. Mayores a 1. Todos los ¿A pares 0? O mayores a 0, perdón. Ahí me entró la duda, no me acuerdo si es 0 o 1, disculpe. Es 0, el logaritmo natural de una función, pero acá como estamos hablando de pares ordenados, entonces sería todos los pares ordenados positivos. 0,0 sería, profe. 0 en el eje de las y 0 en el par ordenado. Eso no es la función inversa de una función exponencial, ¿o no? Y X vale 0 y vale 0, me queda el logaritmo de 0. El logaritmo de 0 no existe.
Por eso yo decía mayores a 1, perdón, pero es mayores a 0. No, más fácil todavía, no. Es decir, está, pero no está completo. Faltan puntos. Vale el análisis. ¿Cómo tiene que ser el argumento del logaritmo? Esto. Para que tiene que ser el rango de una función exponencial. No es la inversa del logaritmo. Sí, otra cosa, yo estoy hablando, me parece, insisto, no se están ubicando de que el dominio es un conjunto de pares ordenados. Me están hablando de análisis matemático 1. Es decir, la respuesta está bien, pero en 1. Yo pregunto, ¿cómo tiene que ser el argumento para que exista el logaritmo natural? Positivo. Mayor que 0. Positivo. Mayor que 0. Mayor que 0, positivo, digamos. Esto tiene que ser mayor que 0 y es mi punto de partida. De acá va a salir. X más Y tiene que ser mayor que 0. Y si despejo acá, Y va a ser mayor que menos X. Es decir, que el dominio va a ser el conjunto de puntos del plano que verifiquen esta condición. ¿Sí? Y gráficamente, y igual a menos X es esta función. Es la bisectriz del segundo al cuarto cuadrante. ¿O no se acuerdan? Esta es Y igual a menos X. Bueno, me dicen los Y mayores a esto. Entonces, mi gráfica van a ser todo esto. Este es el dominio, lo que está con rojo. Y no incluye esta recta Y igual a menos X. ¿Me entienden? Porque dice Y mayor a menos X. ¿Estamos? El dominio es este semiplano que está por encima de la recta Y igual a menos X. Y si yo lo quiero simbolizar, el dominio va a ser el conjunto de pares ordenados X y que pertenecen a L2, ¿sí? Tal que verifiquen esto. Y mayor que menos X. Tomando como base de que el argumento no puede ser menor o igual a 0. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Pone más finito el análisis del argumento en estos casos. En este caso hay que analizar primero el argumento y en base a eso recién definir el dominio, digo. Así es, así es. En todos los casos tienen que analizar. Por eso dije que a veces es todo el plano. En este ejemplo, el dominio era todo el plano. ¿Por qué? Porque la función tiene sentido para cualquier par de valores X e Y. Pero en este ejemplo en particular, el dominio no es todo el plano. ¿Sí? El dominio no es todo el plano, es un semiplano, el rojo ese, que está por encima de la recta Y igual a menos X. Incluso no la toca la recta, ¿eh? Tengan presente eso también. Bien, entonces... Profe, disculpe, ahí le interrumpo un segundito. Y entonces esa recta Y igual a menos X, ¿qué vendría a ser? ¿Lo que La nombró frontera. la frontera? La frontera, así es. Ah, la frontera. Ajá, bien. Sí. Hasta ahí llegamos, ¿eh? Después, para acá nada. El dominio son todos los pares ordenados que están por encima de la frontera. ¿Se entiende? Profe, eso que la frontera sería como una asíntota, digamos, del... No, asíntota es otra cosa, no es una asíntota, no. Asíntota, eso tiene que ver con límite, acá todavía no. O sea, frontera es frontera y asíntota es asíntota, son dos cosas diferentes. Tal cual, así es. Bien. ¿Y entonces, hay alguna forma de que se defina la frontera, profe? Perdón, es que me adelante, si no sé si va a ir a eso, después me callo y le escucho, digamos.
es no, ya dije, son los puntos que verifican, ¿no es cierto? Las fronteras son, ¿sí? Porque por lo general suelen ser irregulares, ¿no es cierto? El dominio. ¿M? Son conjuntos del plano, de pares ordenados del plano, que tienen una determinada forma. En este caso esta recta. Pero no hay mucho más que eso. ¿Sí? Claro, porque antes nosotros decíamos que era para donde la función no estaba definida, por ejemplo. Ahora, ¿cómo tendríamos que decir, digamos, qué sería la frontera? Esto, acá, es a donde no está definida la función. Es decir, no se verifica esta condición. Por eso, la frontera es, hasta ahí llego, ¿sí? Los y mayores que menos x. Para acá no tengo nada. No quiero decir límite, porque no es límite. No quiero que se interprete como otro concepto que viene después, que lo vamos a estudiar, el de límite. ¿Sí? Profe, perdone. Sí. Esos puntos, digamos, menores a menos x, vendrían a ser algo parecido a los puntos que me anulaban una función racional. Un p sobre q, hablando de análisis 1. Ahí está. Claro, son los puntos, o dicho de otra manera, estos son los puntos para los cuales tiene sentido la función. Para valores menores no tiene sentido la función. ¿Qué sentido tiene que x valga 0 y valga 0? Logaritmo de 0 no existe, o sea, no está definido, no tiene sentido el logaritmo de 0. ¿Me entiendes? Sí, o sea, nosotros cuando lo estuvimos estudiando, digamos, decíamos que esos valores era como que rompían la función, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, la función racional, cuando yo tenía un límite que me daba, qué sé yo, algo sobre 0, me decía que ese valor me rompía. Entonces lo excluía del dominio. Claro, no existe. Entonces, claro, entonces acá es algo parecido, digamos, yo estoy dejando fuera de esos valores para que exista la función, digamos. Exactamente, no existe. Ahí, no sé qué es, pero no es función. Está bien. O sea, esos serían como los valores que me rompen la función, en este caso de los pares ordenados, que me rompen esa función. Porque el dominio son pares ordenados. Sí. Para los cuales tiene sentido la función. Ahí está. Para esto tiene sentido la función. Para valores menores o iguales que esto, no tiene sentido la función. ¿Me entiendes? Bien. Sí, ahí quedó más claro. También dominio de definición o dominio de existencia de la función. Dependen de la bibliografía que usen. Dominio de existencia, o dominio de definición de la función. Ajá. Me interesa que eso lo vean, por eso no me molesta que me pregunten las veces que quieran. Bien, avancemos. Veamos la representación geométrica de una función de dos variables. ¿Sí? Voy a borrar el pizarrón. Quiero que lo vean bien. Voy a borrar todo, porque esto para mí es lo más importante. No sé si hay algún otro compañero que tenga dudas, hablen, o sea, yo voy explicando lo que yo voy entendiendo, pero si alguien tiene otra visión, que la tire. Por supuesto, sí. A mí me gusta eso, que interactuemos, porque si no es muy aburrido. Es más, ni los veo, chicos. Tengo problemas serios de vista. Imagínense. No hay problema, profe, no hay problema. Nada más que le digo a los compañeros, pues por ahí se quedan callados y van entendiendo, todo esto es nuevo e interesante que lo vean. Es fundamental, más que interesante, fundamental que lo vean. Entonces, anote el subtítulo, representación geométrica de una función, que voy a limitar a una función de dos variables. La representación geométrica o interpretación geométrica de una función de dos variables. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, habíamos
partir de definiendo z igual a f de x, ¿sí? Que es la ecuación que representa una función de dos variables definida en un dominio D, ¿se acuerdan? Que gráficamente lo representamos en el plano X de Y. Bien, entonces, acá yo tengo acá, dibujo y ya les explico. Este es mi dominio D. Está el plano. X, Y, ¿sí? Entonces yo voy a tomar un par ordenado aquí. Par ordenado es un punto del plano y lo proyecto, lo llevo, mejor dicho, a la tercera dimensión. Esto es Z, ¿sí? Es decir, si este punto X, esto es Z igual a F de X. ¿Lo ven? A este punto le llamamos B. ¿Sí? Esto es así. Esto es así. Fíjense, si yo estoy en el plano, trabajando con mi dominio D, acuérdense que el dominio estaba en el plano aquí, ¿sí? ¿A dónde está Z? Z está acá, y gráficamente le corresponde este punto del plano. Z, pongamos directamente Z. Este punto P, llamemos gráficamente Z o P es función de X, Y, es la altura. El lugar geométrico de todos estos puntos, así, miren, este es para el par X, Y, pero si tengo otro par X1 y 1, ¿sí? Y bueno, me dará un punto P sub 1. Y así otro par ordenado me dará otro punto P sub 2. El lugar geométrico de todos esos puntos me da la representación gráfica de mi función z de f de x, que es una superficie. ¿Entienden? Sí, profe. Perfecto, profe. Sí, profe. El lugar geométrico z de todos esos puntos me da una superficie, cuya proyección en el plano me da el dominio D. ¿Entienden? Sí, ¿Sería como un sólido, profe? No es un sólido, una superficie. A ver, esto así. Esto. ¿Ven? Esto es en el espacio. Y si yo lo proyecto me da D, el plano. ¿Entienden lo que es Z de X, Y? O sea, la representación gráfica de la función es una superficie. Y la representación de gráfica, el dominio está en el plano. O sea, la proyección de La imagen sería el volumen, profe. Claro. ¿Se entiende la tercera dimensión, el espacio? Sí, profe. ¿Mm? Ahora entendí yo. En cambio, en análisis matemático 1, la representación gráfica era una curva plana. ¿Sí? Acá tenemos X, dominio, recorrido, y la gráfica era una curva plana. ¿Cuál es la gráfica acá? Es una superficie, esta superficie. Y proyectada en el plano me tengo el dominio de esa superficie. ¿Se entiende? ¿Todos entienden?
¿Esa qué función sería, profe? Genérica. Esta es la función ZF de XY. XY son los puntos del plano, es el dominio de la función. Y me está faltando Z. Z, que yo le gráficamente el punto P. Y la unión de todos esos puntos P me da una superficie en el espacio tridimensional. En cambio acá, fíjense, tenemos X e Y. X e Y. Para este punto P tiene abscisa X ordenada Y. Este punto Z o P tiene abscisas, el par ordenado P, X e Y, es decir, las coordenadas X e Y, que son los puntos del dominio. Los pares ordenados X y Y son puntos del dominio. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Profe, perdone, o sea que P está en función de X, Y. Sí, señor. Es la gráfica, o si no, llámenle Z, si los confunden. Yo le puse porque es la gráfica, ¿sí? Pero si no, le llaman Z. Z, ¿sí? Le llamen porque a P le llamamos siempre como representación gráfica de un punto, ¿no es cierto? En el espacio tridimensional, para decir que todos esos P, o esos puntos, el lugar geométrico de esos puntos me dan una superficie. Profe, le hago una pregunta. Justo en el aula virtual está dibujada, digamos, una ecuación que es x más z más x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Sería algo así como esta, digamos, que estamos aplicando. Eso es, señor. A propósito. Y daría un rectángulo, digamos, en x, y. Exactamente. La proyección de esa gráfica, ¿sí? ¿Sí? La proyección de esa es el dominio. Y gráficamente le daba ese rectángulo. ¿Sí? ¿Qué es este rectángulo? ¿Lo ven? ¿Estamos? Esto en general, obvio, depende de la función. Es más, ya vamos a hablar de eso. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Vieron que no es fácil graficar? El dominio sí, pero no es fácil graficar una función en el espacio. ¿Por qué una superficie? Para nada fácil. Yo dije, muy bien, el lugar geométrico de todos los puntos P me da una superficie. Pero hay que dibujarla. Bueno, para eso pueden usar, yo lo bajé al teléfono, una aplicación que es Quick Graph, ¿sí? Pero también tienen el GeoGebra 3D, que les puede ayudar a visualizar la superficie. ¿Me entienden, chicos? Lo pueden bajar al teléfono. Pero no es fácil representar, insisto, así a mano, una superficie, ¿sí? Miren, y es una función de dos variables. Nada más, ¿eh? No es fácil verla, no es fácil graficarla en el espacio. Entonces, aparecen lo que se llaman curvas de nivel. Para visualizar una función de dos variables, f de x y, se usa un campo escalar. Estas también se llaman, me olvidé de decirle, las funciones de varias variables también se llaman campos escalares, a diferencia de las funciones escalares que veíamos en análisis matemático 1. ¿Sí? Acá las funciones de varias variables se llaman campos escalares. Entonces, para visualizar, ¿saben qué se hace? Se toma z igual a una constante, ¿sí? Entonces, si ustedes toman z igual a una constante, se obtienen distintos puntos de la superficie esta, que las cortamos con ese plano, z igual a constante, que es un plano paralelo al plano del piso, XY.
¿Se entiende? Es decir, vamos a llamar f de x igual a c, igual a una constante. Acá no es constante z, pero para poder graficar, ¿sí? Facilitar la gráfica, vamos a decir, le vamos a dar a z un valor constante, ¿sí? Y poder visualizar. Y definimos de esa manera que, dado un campo escalar de dos variables, z igual a f de x, ¿sí? Llamamos curva de nivel de ese conjunto de puntos del dominio x y, ¿sí? Curva de nivel es el conjunto de puntos x y para los cuales f de x es igual a constante. Es decir, f de x igual a c. Es igual a una constante. Eso sería la definición de curva de nivel. Curva de nivel, entonces, curva de nivel es el conjunto de los puntos con pares ordenados x e y, tal que f de x y es igual a una constante. Esa sería la definición. ¿Lo están viendo? Si no lo están viendo, miren. Profe, ¿y esa constante puede ser cualquier número? Sí, así es. Entonces, a ver, déjenme graficarlo para que lo vean. Déjenme graficar algo que sé que lo van a poder entender mejor. Miren, esto es así. Voy a borrar el pizarrón y vamos a ver esto de las curvas de nivel. Esto es así. Bueno, borré la definición, pero bueno. Lo volvemos a escribir. A ver, déjenme graficar y ya les explico. Esto es así. Les cuento que tenemos una guía de trabajo práctico que está en CIF. La verdad que se me perdió digitalizada, pero ya voy a hablar con la gente de CIF para que se las vean. Profe, disculpe. Sí. Yo estoy en Catamarca, no puedo ir a comprar el CIF. Le saco foto de como tengo mano, le saco foto. No se hagan drama. No hay problema. Muchas gracias. No, por favor. Supongamos que tenemos este paraboloide circular, paraboloide de revolución, que tiene esta forma. ¿Sí? Bueno, esto es así. Dijimos, esto representa esta expresión. La ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado corresponde a este paraboloide, de paraboloide de revolución. Entonces, ¿qué dijimos? Que en este caso, f de xy es igual a constante. Así definimos la curva del nivel. Y f de x igual a constante corresponde a todos los puntos de la superficie que son seccionados por un plano z, todo eso ya les dije. A ver, voy a mejorar la gráfica. Por un plano z, tal como este, ¿ven? Este es el plano z. Profe, y en el caso de que tengamos múltiples coordenadas, hay que representarlas a todas con un escalar, si queremos representarlas con curvas de nivel, ¿no? No le entiendo. Si tenemos múltiples funciones de varias variables. No varias variables, disculpe. Si tenemos muchos puntos en esa función, o sea, sacamos muchos puntos para representar, por ejemplo, no sé, un embudo, queremos hacer algo con eso, porque por ejemplo yo estoy ahora viendo el libro
y ahí veo un gráfico en el que agrega varias constantes cuando quiere exactamente. Puntos. Sí, 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 así es. Así es. Está el plano, ¿eh? Acá Z vale 0. ¿Ven? Entonces, yo voy seccionando y cada uno me da una traza. Acá se llama traza de la curva de nivel. Y la proyección en el plano X y Z, ¿sí? En el caso de este paraboloide, fíjense que es una circunferencia concéntrica. Entonces yo proyecto y esto me da, bueno, no es tan fácil dibujarlo, voy a hacer aparte. Acá. Esta es la superficie, ¿sí? Esta, proyectada en el plano, me da estas circunferencias concéntricas, cuyo radio, acá es 0, acá será 1, dependiendo, ¿sí?, del valor de C. Esto sería en el plano. Este es el dominio. ¿Me entienden? Perfecto, profe. Es decir, la proyección de esta superficie en el plano X me da ese conjunto de circunferencias concéntricas. Acá, por ejemplo, C vale 1. En esta, o Z vale 1, como quieran. Esta será X cuadrado, esta será con Z igual a 0. ¿Sí? Acá esta será, segunda, será X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Ven? Y así sucesivamente. Esta, supongamos, será para Z igual a 4. O sea, el radio es 2. Circunferencias X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Por lo tanto, el radio de esta circunferencia es 2. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, chicos? Perfecto, profe. Bien. Muy bien. Entonces, vamos seccionando con planos, ¿ven? La superficie con plano, paralelo al plano del piso X e Y, ¿sí? Esas se llaman trazas y la representación y la proyección en el plano del piso, ¿sí?, se llaman curvas de nivel. ¿Dónde las vemos a estas? Las vemos, por ejemplo, miren esto. Por ejemplo, yo tengo este gráfico. A ver, lo voy a dibujar porque si no, no lo van a ver. Yo digo miren, pero no miran porque... Bueno, se entendió lo de curva de nivel. Voy a seguir dando otras aplicaciones de esto. Y elegí una que yo aplico mucho, que es esta. Por ejemplo, yo tengo así, vamos a hacer así, vamos a hacer directamente así. No sé si lo ven al plano. El pico. Acá tengo 400, supongamos. Acá tengo 800.
1200, 1600, 2000. ¿Sí? Esto es un cerro. ¿Sí? Esto es un cerro. Bueno, vamos a ver. Ahí está. ¿Se ve más o menos que es un cerro? La montaña. Bueno, esta montaña, ¿qué hacemos en topografía? Yo soy ingeniero civil por eso. Lo que hacemos es cortarla con plano. Este 400 la tomo como referencia al nivel del mar, ¿sí? A la altura sobre el nivel del mar. Esto, 400, 800, referenciado, repito, al nivel del mar. Entonces, lo que hacemos es seccionarla, cortarla, ¿sí? Cortarla con esos planos, igual a una constante, ¿sí? Y proyectada en la superficie, en el plano X o Y, me da lo que se llaman las curvas de nivel o mapas de contorno. Es decir, esto llevado al plano me va a dar esta, que va a ser, ¿ven? Ahí, ¿ven estos puntos? Todos esos tienen igual altura. Supónganse que sea 1800, ahí, ¿ven? Y así sucesivamente. Estas tendrán otra altura, esta tendrá la altura de 1200, toda esta será, por último, la de 400. Estas se llaman líneas de contorno mapas de contorno en ingeniería. Y son mapas topográficos. Esta tendrá 800, esta será la de 1600 y así sucesivamente. Esta será la de 2000. ¿Ven, chicos? Perdone que interrumpa. Sí. Esas curvas de nivel son las que me pueden servir. Mi papá es, digamos, topógrafo, es casi topógrafo, trabajó mucho tiempo con topógrafo y lo sentí nombrar las curvas de nivel, pero para saber para dónde va el agua, por ejemplo, en la tierra. Claro, las divisorias de agua que le llamamos. Sí. Claro, o sea, lo sentí nombrar y lo estoy relacionando con el nombre, digamos, justo tuve que salir y volver a la clase, así que bueno, no vi la explicación completa que dio recién, pero bueno, ya veré la grabación si lo pone. Claro. Pero la relación, digamos, con las curvas de nivel, no sé si tiene que ver algo con saber hacia dónde va el agua, digamos, en un campo, por ejemplo. Todo. Yo represento un relieve perfectamente con la curva de nivel. ¿Me entiendes? Entonces yo no sé cuál es la divisoria de agua. Uy, esto, más lo que sí, lo hermosa que es esta materia por la aplicación que tiene para todas las ingenierías. Claro, está bien. No, por eso ya le preguntaba, porque justo lo relacioné con el nombre, digo, no sé si será lo mismo, por eso le preguntaba. Un mapa topográfico, sí. Tiene que ver, digamos, es lo mismo, nada más que las curvas de nivel, que le está haciendo los cortes, digamos. En un caso concreto de topografía, yo las corto por el nivel, ¿sí? Secciono este relieve, este cerro, ¿sí? Con planos, esto, constante, ¿sí? Referenciado al nivel del mar. Yo puse 400 ahí. Entonces, proyectado este relieve de un cerro, ¿no es cierto?, en el plano, me da las curvas de nivel, ¿sí? Y la separación se llaman equipotenciales. Bueno, ya no vamos a entrar en detalle de eso, pero es muy importante, ¿sí? Está bien, ahí se entendió. Es básico para nosotros, los civiles, ¿sí? Topografía, imagínense. Si queremos hacer un ayuste, ver por dónde viene el río, por dónde hago la traza del camino. Claro, si no, o qué bases le voy a dar al puente, porque depende de la cantidad de agua que traiga ese río. Sí, claro. Y lo contrario a esto, por ejemplo, si yo quiero hacer un dique, ¿no es cierto? Y este es el vaso, le llamamos vaso, acá tengo una montaña,
acá tengo otro, y quiero el vaso esto, y bueno, yo voy cortando con plano, grafico esto, ¿sí? Y multiplico por la profundidad y ya tengo el volumen, por supuesto, en forma rápida. ¿Sí? Sí, digamos, en un ejemplo práctico, sí. O sea, se hacen mucho más cálculo, obviamente, pero Claro, en forma práctica, de una forma rápida, digamos, puedo calcular cuánto es el volumen de agua que va a ser. El valor, yo quiero que valoren la aplicación del análisis matemático 2, ¿sí? Miren que esta es la unidad 1, imagínense todo lo que tenemos para hablar, es espectacular esta materia. ¿Estamos, chicos? Bien, entonces, medio que me fui. Otra aplicación que también es muy interesante y bastante conocida. Por ejemplo, borro esto. Por ejemplo, que lo ven, bueno, antes salía mucho en los diarios, ¿no es cierto? En Argentina. Wow, bueno, ¿sí? Si yo tomo un punto, por ejemplo, acá de la Argentina, en un instante determinado del día, y mido la temperatura, este punto que tiene longitud, acuérdense, ¿no es cierto? Tienen una cierta longitud y una cierta latitud, son puntos, estas coordenadas son los puntos que tienen igual temperatura. Por ejemplo, este es en el norte, y uno todos esos puntos que tienen igual temperatura y me dan las famosas isotermas. Esta acá puede ser de 30 grados, allá por Salta, ¿sí? Y a medida que vamos bajando ya puede ser un poco, qué sé yo, más fresco, 20 grados, y así sucesivamente. ¿Ven? Todos estos puntos, estas curvas, ¿sí? Son puntos que unen igual temperatura en un instante del día. No sé si lo ven. Y acá en el sur, por ejemplo, acá tendrá 0 grados, acá tendrán 1 grado. ¿Le ven la aplicación? Sí, pero isoterma. Iso igual. Líneas de igual temperatura. ¿Sí? Entonces yo puedo trazar en mi país, en un instante, en un momento del día, puedo trazar los puntos que unen igual temperatura y se llaman isotermas. Y así con la presión se llaman isobaras, ¿sí? O las equipotenciales que vieron en física. Estamos, chicos, que tienen igual potencial eléctrico. Miren las aplicaciones, ¿eh? Siempre hablando de lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe, ese mapita lo sabía poner el diario Clarín en un momento. El diario Clarín, sí. El diario Clarín. Sí. Es verdad, sí. Ahí está. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con funciones de dos variables. X es la posición del punto, la localización de un punto. En este caso, en Argentina. Pero tiene la característica de que la unión de todos esos puntos, ¿sí? Que tienen igual temperatura, me da la isoterma. La isoterma de temperatura 30, la isoterma de temperatura 20 grados y así sucesivamente. Y por ello les sirve, qué sé yo, los que hacen climatología, no sé, predecir lluvia o predecir otro fenómeno interesante de la naturaleza. Y prevenir también catástrofes. ¿Se entiende? Sí, profe. No me sale un ejemplo de ingeniería mecatrónica. Bueno, como verán, me voy siempre por el lado de lo civil, ¿sí? No tengo en este momento, soy sincera, y, bueno, ustedes investiguen y después me cuentan a mí. Así interactuamos con el ejemplo. Alguno de aplicación. Bien, chicos. Bueno, volvamos al práctico. Yo todo esto me fui, ¿eh? La idea era dar un trabajo práctico, pero bueno. Es importante todo esto, ¿no? Lo de la aplicación. Yo sé, por ejemplo, en economía,
están las líneas de ISO ganancia, donde también ponen en juego la demanda de 3 o más artículos, supónganse, ¿no es cierto? Y mezclan todo eso, ¿sí? Esa función y los valores que la hacen constante me dan la ISO ganancia. O sea, una aplicación en la ciencia económica es esa. ¿Sí? Y así, una infinidad de ejemplos, chicos. Bueno, vamos a otro ejercicio, un par de ejercicios y ya los libero. El trabajo práctico, sí, vamos a hacer algunos de el profe va a subir otros. El trabajo práctico número 1 que yo armé, ¿sí? Profe, hay Sí. unas aplicaciones en el teléfono que le permiten escanear así apuntes. No sé si las conoce. No. Hay una que se llama Adobe Scan, de la empresa Adobe Reader. Sí. La del Adobe Reader, pero se llama Adobe Scan. Adobe Scan. Sí. Claro, le apuntas, digamos, el teléfono, la cámara del teléfono al apunte. Sí. Y te toma solamente la página, digamos. Y quedan prolijitas las páginas. Ah, bien, Porque, bien. bueno, por los chicos por ahí que no pueden ir a CIF. Claro, bueno, bárbaro. Entonces ya me pongo a practicar esa aplicación y les paso la foto, entonces. O sea, escaneo eso y se las paso, ¿sí? Para que lo tengan, porque realmente no lo tenía digitalizado, pero no sé qué pasó. Este es el práctico. Es decir, estos son algunos ejercicios que yo elaboré por cada unidad. El profe tiene otros y vamos a complementar y vamos a subir al foro esas futuras guías para que ustedes resuelvan en tiempo y en forma. Como dijo él, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Igual vamos a hacer en clase. La idea es trabajar en clase, ¿sí? Bueno, vemos un ejercicio más. Si hay algún ejercicio por ahí que nos complique, profe, le preguntamos y lo tratamos de resolver entre todos en clase. Seguro, así es. Bueno, vemos un ejercicio más y ya los libero. Profe, de última, después lo busco por su casa al trabajo, vengo a casa, lo digitalizo y lo mando. Sí, yo tenía que le han puesto fotocopiado de la CIF, deben ser los chicos de ahí. Pero bueno, no importa. Entonces, TP1. Trabajo práctico 1. Dice, lleva por título dominio de funciones de varias variables. Y la consigna es muy sencilla. Hay el dominio de las siguientes funciones graficadas. El ejercicio 1 de la guía es, me dan una función z racional 1 menos x por y sobre y más x cuadrado. A ver, ¿cuál sería el dominio, chicos? Y volvemos a lo mismo que había dicho yo primero, profe, de la racional. Y más x cuadrado tiene que ser distinto de 0, o mayor que 0 en este caso. Y más x cuadrado tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, y tiene que ser distinto de menos x al cuadrado. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces el dominio va a ser el cómputo de pares ordenados x y tal que pertenecen a ese cuadrado, no se olviden. Tal que... Profe, ¿este ejercicio es de alguno de los trabajos prácticos que tienen fecha de entrega o no? No, pero lo podemos poner, ya que estamos. Sí, está lindo este. Disculpe, profe, ¿cómo hizo ese pasaje y distinto de menos x al cuadrado? En el Sumando arriba pasa para abajo. menos x al cuadrado es
es menos x al cuadrado. El distinto y la igualdad funcionan de la misma manera, solo que tienen un distinto significado. O sea, Exactamente, claro. Así es, heredad, tal que y distinto de menos x cuadrado. Y piden graficar. ¿Cómo sería la representación gráfica? Repasen análisis 1. A ver. Porque dice graficar también. Encontrar el dominio y graficar. ¡Ojo! La función tan solo con esa... Entonces, ¿no sería una hipérbola? Sería una función racional, profe. Y insisto, lo que tiene que graficar es el dominio, no la función. Por eso sería una función racional el dominio. El dominio, lo que... No. La función que hay que, o sea, el dominio va a quedar en teoría. ¿El dominio no era en el plano? Sí, ahí está, ahora hay que representarlo. Bueno, ¿cuál va a ser? ¿No sería una parábola, profe? Porque estamos diciendo que es x al cuadrado. Claro, pero ¿qué tipo de parábola? ¿Con las ramas hacia abajo? Abajo, Negativo. porque en el menos adelante. ¿Y la toco o no? No. Ahí está. Esa es la función. O sea, son todos los puntos del plano, menos los que están sobre la parábola. Ahí está la parábola. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. O sea, lo que graficamos no es la función, sino el dominio, el dominio resultante del análisis que hacemos, digamos. Así es. Eso es lo que tienen que hacer. Bien, ahí se entiende. En todos los casos, lo que se pide es graficar el dominio, no la función. Esta función la pueden ver, graficar con GeoGebra o el Wikgraph o cualquier otra. Profe, disculpe. Adelante, disculpe. compañero. Gracias, muchas gracias, Charlie. La parábola punteada, ¿qué representaría? Lo que no es la función. Lo que no. El dominio son todos los puntos del plano, excepto los que están sobre esa parábola. Eso no. Genial, perfecto. ¿Me entiende? Eso no. Justamente eso no. Porque eso me anula bien el denominador. Estamos, y la división por cero no existe y todo eso, es que ya lo saben de análisis. Pero, profe, ahí quedaría, digámoslo, o sea, todo o solo lo que queda por dentro. ¿Cómo? O sea, porque yo lo pienso, ¿no? Digo, es una parábola que está modificada por una recta de alguna manera. Porque sería la suma de las dos funciones, ¿no? De las dos gráficas. Claro, pero lo que me anula el denominador es que y sea igual a menos x al cuadrado. ¿Me entienden? Esto no. Para cualquier valor de x e y, siempre que no me dé 0 sobre 0, pero tampoco me va a dar 0 sobre 0, porque acá dice, supónganse que valen 0, pero acá tengo 1, menos 0 es 1. ¿Sí? 1 sobre 0, bueno, ahí no estaría definida. ¿Me entienden? Pero acá lo que tengo que analizar es el denominador. Porque es una función racional y donde se me puede anular la función es en la parte de abajo, digamos. Claro, y ahí es donde ya no... ¿Se acuerdan que les dije? Es donde pierde el sentido. Claro, ¿sí? Bueno, ahí me quedo una sola duda. ¿La parte de adentro de la parábola, la gráfica, también es parte del dominio? Sí, yo le puedo... Lo hacen funcionar, ustedes denle valores cuando duden. Denme un par de valores X, ¿sí? El dominio sería todo el plano, excepto los puntos que están sobre la parábola. ¿Me entiendes? Esos puntos, esa línea punteada, digamos, que usted hizo en forma de parábola, ¿se le llama frontera o eso no es la frontera? Esa es la frontera. Esa es la frontera, ajá. O sea que yo dibujo, digamos, dibujo el plano, indico cuál es la frontera y lo que esté afuera de la frontera, o que no esté sobre la frontera, por decirlo de otra manera, es lo que son todos los puntos del dominio. Exactamente. Esa es la Ahí me quedó claro, profe, gracias.
Y no, de última, profe, si a alguno le quedan muchas dudas sobre cómo hallar eso y cuál no forma parte del dominio, no puede hacer una, o sea, sacar los componentes, ¿no? E ir graficando como si fuese una función de análisis 1, ¿no? Sí, pero lo trabajan de pares, ¿eh? Acuérdense que el dominio son pares ordenados. Claro, claro. Pares ordenados de números reales. Pares ordenados de números reales. Claro, pasa que es lo que yo le decía. O sea, por ejemplo, hay una función, digamos, de las de análisis 1, la gráfica de una función modifica la otra gráfica. Es como que las dos están sumadas y eso lo te da como dominio, digamos. Va, así lo veo yo, no sé. Ahí está el denominador. ¿Esto? Claro, o sea, digo, el dominio que usted dice que se grafica los dominios, sería como la suma de las dos funciones individuales en análisis 1, de las dos gráficas, digamos, una cosa así. Igual, no, porque esta es una sola gráfica, igual a x al cuadrado, saquen el distinto, igual a x al cuadrado es una función cuadrática de análisis matemático 1, no es la suma. Es una Aparte, función. acuérdate, Estefano, que la racional es una sola función. O sea, vos tenés que tomar todo el conjunto es una sola función. Claro, el conjunto, digamos, el y por x, el 1 menos x por y sobre y más x cuadrado es una sola expresión, no la dividas, digamos. No es suma de funciones, ¿no? Ni es composición de funciones tampoco. Cuidado con eso. Claro, porque esa es la forma como que yo lo pensaba, ¿no? Como que hay que recomponer, ¿me entendés? Una sola función, pero no, por lo visto no. O sea, tómalo como una sola expresión, digamos, porque si no ahí te vas a confundir. Es una sola expresión donde nosotros tenemos que ver cuáles son aquellos pares ordenados para los cuales tiene sentido la función. Entonces, profe, en todo caso, el dominio de la función sería cuando el dominio es restringido, la parte restringida, o sea, la parte que no podemos tocar sería una función, lo que en análisis matemático 1 era un valor, acá se convierte en varios valores. Exactamente. Sería una función en sí. Claro, un conjunto de pares ordenados. Claro, o sea, lo que en análisis 1 era un valor determinado o un conjunto de valores determinado, acá va a ser una función determinada. Determinada. Sí. Claro, que no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados, porque x, esa relación, ¿me entienden? Que verifican y que le dan existencia a la función, ¿me entienden? Sí. Sí, o sea, yo puedo tomar, digamos, cualquier valor para el dominio, menos lo que me están restringiendo, o en este caso y igual a menos x cuadrado, o sea, menos los que están, o los que me darían, o los que me caerían, entre comillas, si estoy dibujando, sobre esa función. Sobre esa función, sobre esa parábola, en este caso. O sea, profe, y haciendo esta función que nos da acá, que sería la restricción del dominio, sería como una muralla, por así decirlo, si le damos profundidad, es decir, valor z, sería como una muralla en la cual no va a tocar la función si la hacemos en una graficadora. Exactamente. Bueno, eso es lo que iba a decir. Intenten verla, ¿sí? En un graficador, intenten ver en esos programas, en Quick Graph, ustedes ponen, ¿no es cierto?, la función y les muestra que ahí en y igual a x cuadrado no toma valores y les queda algo muy lindo, raro pero lindo. O sea, profe, entonces de algún modo curvas de nivel nos sirve para comprobar gráficamente lo que saca analíticamente cuando hacemos el dominio. Claro, sí, como para facilitar la gráfica, tomamos valores constantes, ¿sí? Cortamos con planos constantes para poder graficar la traza, ¿no es cierto?, de esa superficie. Y acá, profe, por ejemplo, de esta función que usted tiene, ¿cuáles serían las curvas de nivel? Me quedo pensando en eso. Las proyecciones vamos a estudiar la clase que viene. Esto sigue, es lo que sigue.
Eso lo vamos a ver, lo van a ver con el profe. Profe, ¿ya tiene fecha definida para cuándo va a ser la primera publicación de los trabajos prácticos o es hasta que No, veamos un tipo de cosas en la teoría? No, todavía no nos reunimos con los profes, no. En estos días lo haremos y le vamos a decir con tiempo, no se preocupen por eso. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Y Muchísimas gracias por el tiempo, profe. Y sí, a mí me encanta esto. me quedo en esa duda porque justo tuve que salir en medio de la clase, disculpe si lo dijo. El apunte ese, digamos, que se va a encargar un compañero de pasárnoslo por el grupo, o lo va a dejar en CIF y lo buscamos en CIF, lo que estamos más cerca. No se adelanten porque vamos a ver si reformulamos estos prácticos, ¿sí? Me parece que sí, el profe tiene como otra idea de que trabajan más en el foro y todo eso, que presenten otros prácticos, ¿sí? Además de... No, pero para practicar en la casa me refiero, para hacer este tipo de ejercicio que hicimos ahora en clase, para nosotros hacerlo en la casa y poder ir teniendo práctica, eso me refería. Sí, eso yo se los paso, no tengo ningún drama. Pero la idea de la entrega, esta, de donde saldrá una nota conceptual, ¿sí? Esa la tenemos que armar con el profe. ¿Sí? Yo de todas maneras, profe, ahí le pasé la aplicación que les decía, el Adobe Scan. Buenísimo. En el chat, digamos. Bueno, ya me fijo, muchas gracias. Profe, verlo antes de cerrar, hasta luego, profe. La clase. Porque no sé si se puede ver el chat después. Me olvidé bueno, la próxima. Me olvidé de decirle que pusieran el nombre y el apellido y el DNI para como una forma de tomar asistencia. Pero bueno, veo que ya se fueron algunos chicos. Para la próxima clase hacemos así la asistencia, ¿sí? Bueno. Disculpe, profe. No sé, bueno, a usted o a los chicos, a ver si alguno se acuerda, cuál era la bibliografía que usaba el profe de teoría, Banger, no sé si la nombró o alguien se acuerda. El libro está en el EVA. Está en el campus virtual, pero lo que más usa había dicho creo que era Rabufetti 2. Bien. Larson le gusta el profe, Larson o Stewart, ¿sí? Larson o Stewart. Bueno, el Stewart es el que dijo usted que usa. Toda la bibliografía de análisis 2 es muy buena, chicos. A mí personalmente me gustan muchos autores, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la clase que viene, un gusto. Gracias, chicos, profe. Un gusto participativo, así que yo me voy muy contenta. Muchas gracias, profe, por el tiempo. No, por favor. Nos vemos. Chao, chicas. Chao, amigo. ¿La clase grabada la pasa después, profe, por algún Google Drive? ¿Cómo, mijo? ¿La clase grabada la pasa por algún Google Drive, digo? Sí, eso también lo íbamos a ver con el profe Marcelo. ¿Se acuerda que justo me quería, en vez de preguntarle ahora, prefiero verlo de nuevo, la parte de curvas de nivel, como lo explicó. Eso seguimos, la clase que viene. Sí, padre, me quedé pensando. Gracias, sí, profe. Sí, es muy correcto. No se preocupen. Bien, voy a detenerla.